Señores, tenemos los 4 estrellas del banner de Columbina y es una locura porque te están dando equipos enteros, porque no solo están los 4 estrellas de Columbina, sino están los 4 estrellas de Zivite, de Neuvillette, por supuesto las armas y una cosa nueva especial que hasta ahora no habíamos tenido. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar del vídeo del canal. Qué ganas tengo de que llegue Columbina y traeros todos los vídeos y estar en stream, por supuesto, tanto en el cierre de servers, como en la apertura, como al día siguiente con Columbina, como al siguiente que resetea el abismo. Y preparaos que esta semana se viene muy fuerte y viene un especial toda la semana, Luna 4, sorteo de Columbinas, que sabéis que está el vídeo aquí, así que ir a ver el vídeo del sorteo de Columbinas para saber cómo ganar vuestra Columbina. Y damas y caballeros, ya sabéis la de siempre, dejar un buen like, una ulti de Bennett, puntitos del hype, tenéis bendiciones lunares todos los días solo por apoyar el canal de forma free to play. Mucha suerte porque las bendiciones del canal no solo vienen a través de loot bar, sino vienen con hacks doble legendario del CEO. Bienvenidos e invitados a los streams, gracias por el apoyo a la página, por el apoyo a todo el resto de redes, por el apoyo también en Instagram, que hemos llegado también a cifras muy altas hace poco. Que aprovechéis si estáis comiendo y vamos con el análisis exhaustivo de los 4 estrellas del banner de Columbina, de Inefa, las armas, pero también de Neuvillette y de Zivite. Pues bien, vamos a empezar, aunque os parezca extraño, con el banner de Neuvillette y Zivite. ¿Por qué? Porque si ya se sabe, vamos a analizarlo en este vídeo para no tener que hacer un vídeo dentro de no sé cuándo, cuando ya sabíamos los 4 estrellas. Muchos estáis esperando saber cuándo llega Aino. Y damas y caballeros, os tengo una mala noticia. Aino no llega con Columbina. Hubiera sido espectacular que Aino llegase con Columbina por 2 razones muy sencillas. Uno, porque Aino C6 da 35% de daño en reacciones lunares. Y hay test donde Aino y Columbina C0, Aino C6 aportan más o menos el mismo bufo, aunque luego gana por supuesto Columbina por el daño fuera del campo, que no tiene Aino en ningún caso, y el uptime, que tiene más uptime que Aino. Pero hay 3 DPS de Notcry y ya traeré muchos vídeos, pero hay infinitos equipos sin los DPS de Notcry que tienen una core de Inefa más Columbina o Inefa Columbina Lauma o Inefa Columbina Sagarosa, donde prácticamente todos los carries antiguos ven de una u otra forma un upgrade, es decir, va a haber un cambio gigante en el meta y todos los DPS que conocéis, el 90%, van a jugar las nuevas cores de Columbina y Nefa. ¿Esto qué significa? Que van a hacer falta 2 personajes como Columbina. Y Aino pues te hace el apaño, te permite jugar Nefer con Aino y Flins con Columbina. Phil, si tengo a las 2, ¿con quién juego? Haré un vídeo, tranquilos, y haré el vídeo de los equipos y toda la cuestión. Si tengo Nefer y Zivite, ¿a quién le pongo Columbina? ¿A quién le pongo Aino? También voy a hacer vídeo, tranquilos. Entonces, es una mala noticia. Aino viene en la segunda mitad con Zivite y Neuvillette. ¿Qué más viene con Zivite y Neuvillette? Pues ya lo sabíais. Viene Iluga, el 4 estrellas, que es un soporte dedicado de cristalizado lunar, que tiene la típica C6 que mete 10 de probabilidad, creo que eran 20 o 30 de daño crítico al cristalizado lunar. Pero es que además viene Gorou. Es decir, literalmente en el banner de Zivite, si tiras, te sale un equipo entero para Zivite. Y tienes un equipo muy fuerte, por cierto, de Zivite, Iluga, Gorou, Aino. Y si tienes la suerte de sacar a todos con constelaciones, Zivite con Gorou C6, Aino C6, Iluga C6, de hecho tienes un equipo casi en el top 5 de todo el juego, aun si eres nuevo en Genshin Impact. Por eso quería empezar por aquí. Por otro lado, Neuvillette. Resumen del análisis de qué hace cada cosa. Zivite, un hiper carrijeo, el mejor carrijeo, Rip Navia, Rip Ito, y ya haré análisis del personaje antes de que salga, porque sale en la segunda mitad, mucho texto. Funciona cristalizado lunar y sus equipos principalmente son Zivite, Columbina y Iluga, y luego el cuarto slot es rotativo. Se puede jugar Inefa, se puede jugar Gorou, se puede jugar la propia Aino con la C6 junto a Columbina, se puede jugar Zhongli, he visto, porque resuena también con las construcciones que se crean del cristalizado lunar y un largo etcétera. Haré vídeo de este personaje. Es muy fuerte, pero es muy cerrada Zivite y de hecho está lejos de los equipos anteriores. Mucha gente por nostalgia igual querrá jugar Navia o Noel con equipos de Columbina, Inefa y otro geo más como Shironen o como Gorou, C6 y cosas así. No van a llegar a la altura del daño de Zivite, y Zivite es una especie de Skirk, es decir, activas el elemental y cada 4 ataques normales sueltas un hit y te resetea el elemental para hacer un cristalizado lunar. Haces como 4 cristalizados lunares con constelaciones más y la ulti hace un cristalizado lunar muy grande y muy fuerte.
cosa que nunca hizo Nefer. Es el resumen de Zibai. Ya haré vídeo y toda la cuestión. Seguro que estáis esperando a que se liquee Barca también, ahora que lo pienso, pero eso es Zibai. Y Newvillet. Se vendrá un vídeo pronto de si merece la pena Newvillet, pero el resumen es que hay ya muchos carries y Newvillet estaría en el puesto número 6 actualmente, 5 o 6 dependiendo de la situación y las constelaciones, por debajo de Zibai, por debajo de, sí señores de Zibai, por debajo de Fleece, por debajo de Nefer, por debajo de Skirk y por debajo de Mawika. Entonces merece la pena. A nivel individual tiene muchas cosas positivas que otros carries no tienen individualmente, pero dentro de los equipos donde más brilla Newvillet es en el equipo con Skirk, y Skirk se juega en solitario con su equipo y no tiene necesidad de jugar Newvillet, etcétera. Y si quitamos a Newvillet de ese equipo concreto, que realmente es un equipo de Skirk con un doble carry, pues Newvillet ya se ha quedado un poco limitado, a pesar de ser otro personaje parecido a Hu-Tao, que es el personaje a día de hoy que más funciona, más versátil con todos los soportes y que más sustain individual tiene. Se autocura, tiene una forma muy fácil de aplicar su daño a diferencia de otros personajes, gana mucho con los buffos, pero en solitario sin buffos también su daño sostenido, estable, es espectacularmente alto, o sea que merece la pena. Traeré un vídeo, pero yo diría que lo penséis mucho. Señores, esto es extremadamente importante, así que atención. Hay una persona intentando engañaros en los comentarios que no soy yo, y aunque siempre es Games and Chill 1, Games and Chill .games.andchill, y son cuentas que se nota que son scam y son fake, estaréis viendo por aquí capturas de pantalla, ha conseguido escamear a varios seguidores. Esto los creadores lo conocemos y existe hace años, cada 6 meses aparece algún listillo que cree que puede engañar a la gente, y este vídeo y este fragmento del vídeo, que lo pondré más veces, me veréis más veces avisar, por favor compartirlo y por favor hacérselo llegar a la persona, en concreto cada vez que alguien consiga hablar con él mientras os estafa. Yo no tengo cuenta de Wire, que está por aquí, yo no os voy a pedir dinero directamente, simplemente vosotros voluntariamente podéis aportar a YouTube, plataforma morada, pero vosotros voluntariamente, así que recordar, no soy yo, no tengo cuenta de Wire, no tengo ningún tipo de necesidad de pediros dinero, y este es el mensaje final para la persona que lo está haciendo. No solo voy a tomar medidas legales, que nadie aproveche mi imagen para hacer nada, ni del resto de creadores, porque sé que lo haces con más personas, sino que voy a tratar de hablar... ya es la primera vez que lo hago y espero que sea la última, con un hacker, porque voy a encontrar quién eres, dónde vives y posiblemente te arruine la vida, y te voy a quitar no solo lo que has robado a mi comunidad, sino lo que has robado al resto de mis comunidades, y lo voy a utilizar para regalárselo a la gente, a los sorteos que hago y demás, porque seguramente la logística de encontrar uno por uno a la gente estafada sea muy complicada. Así que no solo ten cuidado, empieza a dejar de hacer lo que haces y gánate la vida de forma honrada. No estafes y no uses mi imagen, porque vas a tener problemas tanto legales como igual no tan legales. Sigo con el vídeo. Y ahora los 4 estrellas. Gorou Best in Slot para los equipos de Ito y de Zibai. Uno de los dos Best in Slot. Y Nefa es uno con constelaciones Arma. Si no tenéis eso, pues Gorou C6 Favonius. Es un soporte dedicado a Geo que nos da defensa al personaje en campo, daño elemental Geo, nos da 15, nos da 40 daño crítico Geo a C6 y con la C4 cura un poco a todos los Geos. No está mal, y pues a día de hoy esa defensa Zibai 400 y pico a talento 8-9 y esos 40 daño crítico Geo con la C6 lo convierte en el técnico Best in Slot de Zibai si no vais a jugar Inefa y no tenéis Inefa C1 Arma. Si tenéis Inefa C0, Gorou C6 es mejor. Ahora, Aino C6, 35% daño en reacciones lunares. Aino es súper necesaria si tenéis más de un carry de Notcry o vais a acabar jugando algún equipo de Columbina DPS o Columbina bufando equipos antiguos y queréis alguien que aún sostenga pues vuestro equipo de Fleece, vuestro equipo Nefer, etcétera. Y seguramente todos tenéis Aino C0 subida y construida, con lo cual tener constelaciones no estaría mal. La C1 de Aino da 80 de maestría al personaje en campo y a sí misma, que también es muy fuerte. El resto, bastante igual. Eiluga, por último, es un soporte que básicamente va a maestría, y que a más maestría bufa el daño de la reacción de cristalizado lunar del equipo muy fuerte. Tiene un talento que da, si no recuerdo mal, 5 de probabilidad y 10 de daño crítico al cristalizado lunar. Y si lo consigues C6, el bufo extra se convierte en 10 de probabilidad y si no recuerdo mal eran 20 o 30 de daño crítico al cristalizado Geo, a la C6. Esto no es tan fuerte y no es tan dependiente de la C6, pero obviamente es más poderoso porque ya sabéis que eso afecta a todo el equipo y para la reacción de cristalizado lunar funciona como electrocarga lunar y todos los personajes
que se estén implicados en la reacción, se tiene en cuenta su proporción crítica para el daño de la reacción. Con lo cual, Kilug hace 6 de 10 de probabilidad, 30 daño crítico a todo el equipo, influye mucho en la reacción de cristalizado lunar, aparte de su bufo. Estos son los banners y ahora vienen las armas. Y ahora vamos con los de Columbina, que son los importantes. Las armas. El arma de Zibite es el arma más sencilla de la historia. 88 daño crítico, como la de Shiori, Al-Haytham, como la de Furina. Y la pasiva te da defensa y una burrada de daño cristalizado lunar. No se han currado nada el arma. Han dicho, mira, la fucking tontería más sencilla de la historia. ¿Es el best in slot para Zibite? Con bastante diferencia del resto. ¿Y sirve para otro personaje? Pues no. La verdad es que Ito va con mandoble, Navia va con mandoble, Noel va con mandoble. Hubiera estado bien que Zibite siguiera la línea de ir con mandoble, pero bueno, es otra cuestión. Así que nada, arma de Zibite para Zibite y volamos todos. Arma de Neuvillette para Neuvillette. ¿Le sirve a Columbina, que mucho lo va a preguntar? No, si vas a tirar por arma Columbina, saca el arma de Columbina. ¿Por qué? Porque el de Neuvillette le sirve a Neuvillette, porque sería raro que no tengas a Neuvillette y tengas su arma, y porque los 12 de recarga de energía, los 12 de energía pura, no de recarga, que te da el arma a Columbina en caso de jugar, que es la pregunta a todo el mundo, se activan solo si la vida de Columbina sube y baja 3 veces por rotación. ¿Puede ocurrir esto? Ella va a estar fuera del campo y Furina no está en el equipo de Columbina. Igual Columbina más Furina sí se juegan con Jutao, pero eso es otra cuestión. Pero la mayoría de equipos de Columbina no llevan a Furina, entonces no va a subir y bajar la vida, y de hecho se juega Inefa muchos equipos de Columbina para el escudo, con lo cual no se va a activar, con lo cual este arma es muy mala para Columbina. Necesitas armas que te den energía, es decir, o su arma, o el prototipo ámbar, o a muy extremo el Favonius. Y el de Neuvillette, bueno, sería situacional si Columbina está en el campo, donde sí recibirá daño de vez en cuando, entiendo yo, si no eres muy bueno jugando, y activa la regeneración de 12 puntos de energía. Si da vida, si da daño en cargados y si da 88 de daño crítico. Con lo cual, si acaso para Columbina en campo, pero no es lo mejor. Y lo mejor son las armas. Señores, por primera vez en la historia de Genshin Impact, las armas de 4 estrellas vienen literalmente una para cada personaje del equipo de Zibite. Si tiras a este banner y al banner de armas, literalmente te dan un equipo entero y las armas del equipo entero. No recomiendo tirar al banner de armas, pero es que nunca ha pasado esto en Genshin y está bastante bien, la verdad. Armas. Primero, el ojo de la perspicacia, que es el catalizador este morado, feísimo. No sirve para nada, malísimo, un bite como una casa. Ahora es donde viene. Viene el arco de Favonius, que es el best in slot de Gorou, y se juega con arco de Favonius porque no existen a día de hoy arcos que bufaran al equipo, y Gorou necesita mucha recarga y esas partículas extra para todo el equipo y para Columbina. Perdición del dragón, arma, lanza que más maestría da del juego. Es el arma de Iluga. Iluga va a ir con perdición del dragón porque es la lanza que más maestría nos da del juego. Y luego el mandoble de Favonius para Aino. Aino va con Favonius bastante bien, la recomiendo bastante más con el arma de evento de la 5.8, que nos da un montón de energía, un montón de maestría, más que el Favonius, solo que no genera partículas para el equipo. Pero recordando que algunos equipos de Columbina tienen mucho déficit de recarga, igual Aino, Favonius empieza a ver más. Y el último arma es el Chifos. Viene el Chifos. El Chifos en este pedazo de banner de armas. Entonces, el Chifos es un arma que nos da maestría, bastante, y la misma que la espina de hierro, 4 estrellas que usáis en Kazuha y en Kuki, pero la pasiva le da una burrada de recarga en proporción a la maestría al personaje en campo, y luego a todo el equipo le reparte un 30% de esa maestría, y si tiene refinamientos más. ¿Qué significa? Que Kazuha Chifos con 1000 de maestría creo que ganaba, no sé si eran 60, 50, 60 más de recarga, y luego le reparte un 15%, todo el equipo gana 15% más de recarga de energía. Con refinamientos creo que se va que todo el equipo gane 30-35% de recarga de energía, y Kazuha no sé si 80 o alguna cosa así loca. Es una salvajada, es una locura el Chifos. El Chifos siempre os dije que es una de las mejores armas para Kuki y para Kazuha en muchos casos, dado que dan esta cantidad de recarga al equipo. No como el Favonius, que da partículas puras, sino que da recarga para que todas las partículas que se generan durante la rotación afecten más. Entonces, es una de las mejores armas del juego de 4 estrellas, promocional, que no sale en cualquier momento. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos
queridos, todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los x2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Y ahora, señores, esto no acaba. Esto es el principio y seguramente os ha explotado la cabeza. El de Columbina, las armas, Inefa, los 4 estrellas. Pues bien, son una basura. Lo deja para el final porque va a ser rápido. Resumen, Columbina es increíble, es el personaje más importante del año, por supuesto que merece la pena y hay muchos vídeos de ella, así que os recomiendo ir a verlos. Inefa, ¿Inefa merece la pena? Pues hay un vídeo justo de ayer, desde que estáis viendo este vídeo, de Inefa también, que también recomiendo ir a ver, donde explico que la gente tiene una concepción bastante errónea de lo que es el personaje de Inefa y es mucho más poderosa de lo que pensáis y de hecho vais a ver jugar Inefa más Columbina en un montón de cores que van a mejorar a la mayoría de DPS antiguos, que esto es básicamente un upgrade al juego en general, al metagame y a las personas que tenéis vuestro carry favorito, que ahora va a ser un poco mejor, que esto seguramente lo han pensado a propósito, por supuesto, para vender. Entonces, ¿merece la pena Inefa? Por supuesto, pero muchísimo, además es un soporte. ¿Merece la pena Columbina? Por encima Inefa siempre, pero quien pueda sacar a las dos, diría que mejor sacar las dos C0 que sacar armas y constelaciones de Columbina. Luego, esto hay un vídeo hablando de ello también. 4 estrellas. Setos, el mejor carry electro de 4 estrellas después del dios Razor, pero muy interesante Setos, sobre todo porque Razor tiene los equipos de sobrecarga y de la aquelarre, y Setos es un buen carry, triple maestría para jugarse con las nuevas cores de electrocargado lunar y Hyperbloom, porque él sabéis que va a muchísima maestría y su escalado de los cargados va con maestría y su C6 hace que los cargados sean ataques normales y que no pierdas energía, porque de normal su ulti hace que los cargados sean ataques normales, pero pierdes energía continuamente y con la C6 ya tienes energía completa, un bufo muy fuerte, una rotación limpia, un daño altísimo, aprovechas la maestría, etcétera, ¿no? Entonces, Setos es el cuarto mejor DPS 4 estrellas después de Razor y después de Gaming. ¿Esto lo hace muy poderoso? ¿Merece la pena tirar por él? Pues no, porque es un carry, hay 1000 carries de 5 estrellas. De hecho, el arquetipo más repetido en Genshin son los carries de 5 estrellas. Pero cabe mencionar que pues es útil y la verdad es que es bastante poderoso para ser un carry, para ser electro y para ser de 4 estrellas. Luego está Ifa. Ifa es el Mizuki bien hecho. ¿Habrá equipos de Ifa, Columbina y Inefa fuera del campo, ya que Ifa bufa los electrocargados, aunque no recuerdo si bufaron también electrocargados lunares, porque muchas pasivas del juego las cambiaron en Notcry y añadieron en la descripción que también bufara electrocargado lunar? Pues creo que Ifa no bufaba electrocargado lunar o no cambiaron su pasiva, confirmadlo en los comentarios. En caso de que sí, pues un equipo de Ifa, Columbina y Inefa va a estar muy interesante, pero la realidad es que la core de Columbina y Inefa no solo es para Flins, sino va a ser una de las cores que más vais a ver jugadas, no con Ifa en el campo, que no es un DPS, es un driver, enabler, un personaje que está en el campo pero no hace el daño. Vais a ver a todos los carries 5 estrellas jugando la core de Inefa con Columbina. Entonces, Ifa está bien aquí. Hombre, es otro personaje en el campo como Setos, no es un DPS, pero es un personaje en el campo. Está bien tenerle constelaciones a quien le guste, pero prácticamente, en mi opinión, es un personaje de adorno a día de hoy. Tiene sus características, es llamativo, su modo montura está interesante para ser un 4 estrellas. Es una chasca chiquito, pero en folgados electrocargados fuera del campo. Chasca hace mucho daño con derretidos y super vaporizados, pero no merece la pena Ifa. Y Fischl, por último. Su C6 está rotísima. Debajo de Inefa y compitiendo con Cookie, Fischl es uno de los 3 personajes electro fuera del campo más fuertes del juego. Es un E-Target, es un sub-DPS, y mientras Cookie se ha ido más hacia la rama de jugarse con Nefer por la curación aunque no explote los Hyperlooms, en los puros Hyperlooms que es su equipo, aunque ahora se va a jugar Inefa, y en algunos electrocargados que no está mal, Fischl se ha ido sobre todo a las sobrecargas y los daños brutos relacionados con reacciones no tan enfocadas a la maestría. Con el Aquelarre y During tiene equipos increíbles y Fischl forma parte del equipo más fuerte 4 estrellas del juego junto a Razor, full 4 estrellas de pues Razor, Fischl, Chevreuse, Bennett. La C6 de Fischl es súper importante y es un sub DPS unitarget electro. A día de hoy los enemigos son casi todos unitarget, con lo cual, y si no tenéis a Inefa, Fischl es el siguiente best in slot del equipo de Flins. Flins, Columbina, Fischl
sacarosa. Así que Fischl sí merece la pena, pero no es lo mejor de este banner y muchos lo tenéis C6. Las armas. Bueno, los 4 estrellas son facilitos. El arma de Columbina, el arma de Inefa. El arma de Inefa no le viene nada mal a Flins, ¿vale? Para que lo sepáis. Flins, su segundo mejor arma 5 estrellas es la pala de Sino, luego el arma de Inefa, luego el Homa y alguna cosa más, y ya haré la build de Flins de nuevo, hablando del prime del equipo de Flins con Columbina. Pero no vayáis por este arma si no es para Inefa. El arma de Columbina, que parece una mezcla entre el Aqua Simulacra y literalmente el arma de Columbina parece la cabeza de Neuvillette, si os fijáis, junto con la skin, es obviamente best in slot para la propia Columbina. Suerte, porque sé que todos vais a tirar por este arma. ¿Y las armas 4 estrellas? Pues bueno, señores, acabamos el vídeo, no hay que hablar de ellas. El arma 4 estrellas de Fischl, que es malísima, malísima, malísima. Creo que le daba bono año físico para cuando Fischl podía ser un DPS físico. Y además creo que es el arma que está en otro juego, en el Honkai Impact Third, como colaboración cuando colaboraron con Genshin y estuvo Fischl y este arma en ese otro juego. Luego, el catalizador, malísimo, porque si no recuerdo más, de catalizadores te da vida y no sé qué, pero el catalizador que da vida de daño de ataques normales para Muelani es el de la forja, entonces es malísimo. La flauta, malísima, la peor arma prácticamente espada de una mano del juego. La pala esta que es para Kachina, que es una pala que te da recarga de energía y movilidad, es malísima esta pala. Y el mandoble del sacrificio, un arma increíble para Xiongyu y para Dori. Ya está, no hay más preguntas, señoría. El banner de armas, pues los 4 estrellas son malísimos porque saben que la gente va a tirar por arma de Columbina porque la gente siempre se vuelve loca. Es una pena. Columbina C0 arma recomendaría más. Y Columbina C2 con el prototipo ámbar, o sea, Columbina C0 ámbar mejor y Columbina C2 ámbar mejor que el arma. Hay un vídeo de Columbina que os recomiendo ir a ver, que es el vídeo este de aquí, de ¿qué merece la pena en Columbina? ¿C1, C2 o arma? Ir a verlo, os lo recomiendo. Y si vais a ir por el arma Inefa y me sirve, tengo las dos, igual cualquier arma me sirve, sí, bueno, luego sale una lápida del lobo y ya quedaste súper con cara de Pepo. Así que bueno, no os recomiendo banner de armas. Sé que esto no va a ser así, la gente se vuelve loca y las recomendaciones entran por aquí, salen por aquí y la gente es una impulsiva increíble y más cada día que pasa en redes sociales, pero el consejo está dado, no me hago responsable de los lloros posteriormente. Estos son los 4 estrellas. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito, señores.